En esta unidad, esta es la segunda unidad del libro de Hibeler de estática de la edición 14. Vamos a resolver este ejemplo que sale en el libro, en el ejemplo 2.1. Y en este ejemplo dice: la armella roscada de la figura 211A está sometida a las fuerzas F1 y F2. Entonces vemos, aquí está la armella, aquí está fija, puede estar fija a alguna pieza de madera o de concreto, pero lo que vemos aquí es que hay dos fuerzas que están actuando sobre la armella. La fuerza 1 de 100 newton y la fuerza 2 de 150 newton. Podemos ver que las direcciones de la fuerza, de las dos fuerzas, son diferentes, ¿verdad? Determinen la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces nos piden ahí una fuerza resultante de esas dos fuerzas. Debemos sacar una sola que va a tener el mismo efecto que las dos fuerzas separadas. Entonces vamos a dibujar el paralelogramo. ¿Cómo podemos encontrar esta fuerza resultante? Entonces lo podemos hacer con la ley del paralelogramo, ya que todas las fuerzas obedecen, la suma de los vectores obedecen a la ley del paralelogramo. Entonces necesito formar un paralelogramo con esas dos fuerzas. Entonces vamos a hacer el dibujo aquí en este espacio de ese paralelogramo, auxiliándonos de esas fuerzas. De esta forma tenemos el paralelogramo formado con las dos fuerzas, con la fuerza F1 y la fuerza F2. ¿Cómo se forma ese paralelogramo? Entonces trazo una línea paralela. A partir de esta punta de este vector, trazo una línea paralela. Voy a marcar estas dos líneas, son paralelas. ¿Ya? Marco una paralela y otra paralela. A partir de esta punta de ese vector, trazo una paralela a esta línea. Entonces, tanto esta línea es paralela a esta como esta es paralela a esta. Ahora, ahí ya puedo plantear lo que es el vector resultante. Entonces, el vector resultante sería la distancia o la línea que va desde este punto hasta este punto. Ahí tenemos, ¿verdad?, la fuerza resultante representada por un vector que va desde este punto donde se unen los orígenes de los dos vectores hasta el punto donde se intersecan las líneas paralelas. Entonces, de esa forma hemos formado, ¿verdad?, el paralelogramo para sumar dos vectores, en este caso dos fuerzas, y obtener la fuerza resultante. Ahora, lo que nos pide el ejercicio es determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, la dirección en este caso sería respecto al eje positivo. Entonces, yo necesito saber el ángulo que se forma entre este eje y el vector resultante. Entonces, para poder resolver esto, necesitamos resolverlo, ¿verdad?, aplicando la ley del coseno y la ley del seno. Para hacer eso necesito ver con qué ángulos estoy contando, ¿verdad? Veo el ángulo entre el eje vertical y la fuerza 2 es de 10 grados. Y el ángulo entre este vector, que es la fuerza 1, y el eje X positivo es de 15 grados. Entonces yo aquí puedo determinar algunos ángulos que me van a servir para poder resolver el ejercicio. Entonces, si usted se fija, ¿qué ángulo sería este? A este ángulo le vamos a llamar teta. Entonces, teta va a ser igual a 90 grados, que es el ángulo total que hay aquí, es de 90 grados, menos 10, menos 15. Esto me da como resultado 65 grados. Entonces ya tengo este ángulo de aquí.
ya tengo este ángulo que es 65 grados. Pero el ángulo que necesito, con este ángulo yo puedo obtener el ángulo que verdaderamente necesito para encontrar la magnitud de la fuerza resultante. En este caso, el ángulo que necesito es este ángulo. Y a ese ángulo le vamos a llamar alfa. ¿Cómo obtenemos alfa? Entonces, alfa yo lo obtengo de la siguiente manera. La suma de los ángulos internos en una figura como el paralelogramo es 360 grados. Entonces, si este vale 65, este de aquí vale 65. Entonces decimos 360 grados menos 2 veces 65 grados entre 2, ¿verdad? Porque aquí alfa se repetiría en este vértice y en este sería el mismo. Entonces entre 2, de esta forma, alfa, resolviendo esto, ¿verdad? Alfa me da 115 grados. Ya tengo el valor de alfa, que es 115 grados. Entonces, ya teniendo este vector, conozco su magnitud, son 100 newton, y tengo este otro vector que es 150 newton, porque este vector, la magnitud del vector, lo represento con la longitud del vector. Entonces, esta longitud es igual a esta longitud. Entonces, aquí, de aquí para acá, yo tengo 150 newton, ¿verdad? Que representa F2. Entonces, ahora ya puedo borrar esta parte del paralelogramo para ir reduciendo la figura y poderlo resolver mejor. Entonces, ya veo claramente un triángulo. Para poder encontrar esta fuerza resultante, si tengo este lado y el ángulo, puedo plantear la ley del coseno. Entonces vamos a escribir la ley del coseno en la pizarra. Ahí tenemos ya la fuerza resultante planteada de forma matemática usando la ley del coseno. Entonces la ley del coseno, ¿verdad? Ahí tengo 100 al cuadrado más este lado al cuadrado menos 2 veces este lado por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos lados. Entonces tengo que la fuerza resultante, resolviendo eso, la fuerza resultante da 212.55 newton. Que eso, planteándolo en tres cifras significativas, da 213 newton. Entonces ya tengo la magnitud, determine la magnitud, ya tenemos la magnitud de la fuerza resultante. Ahora lo que necesito es la dirección. Entonces, para obtener la dirección, necesito... ¿Qué ángulo necesito para obtener la dirección? Este ángulo de aquí. A ese ángulo le vamos a llamar phi. Entonces necesito el ángulo phi. ¿Con qué ley lo puedo resolver? Ya no lo puedo resolver con la ley del coseno, lo tengo que resolver con la ley del seno. Entonces, planteamos la ley del seno y decimos, la fuerza resultante, vamos a trabajar con este valor, donde tiene todas las magnitudes, todas las cantidades, o sea, todos los decimales. Entonces decimos 212.55 es al seno del ángulo opuesto, que en este caso sería 115 grados. Va a ser igual a 150 newton, es al seno del ángulo que necesito. Entonces, solo lo que me queda ahí sería resolver el seno del ángulo. Entonces, de esta forma, vamos a resolverlo en esta parte de aquí.
Entonces decimos que el seno del ángulo va a ser igual a 150 por el seno de 115 entre 212.55. Entonces, despejando, calculando, ¿verdad? Nos daría pi sería 54.8 grados. Vamos a calcularlo. Creo que ahí hay un error. El ángulo da 39.76. Entonces la dirección todavía no la tengo porque lo que tengo es este ángulo de aquí. ¿Ya? Este ángulo. Yo necesito la dirección, que sería el ángulo que va desde este punto hasta este punto. Entonces la dirección está plasmada por ese ángulo. Entonces, tengo este ángulo de aquí más este de aquí, entonces la dirección de la fuerza resultante, vamos a llamarlo como beta, va a ser igual a 39.76 grados más 15 grados. Beta va a ser igual a 54.8 grados. De esa forma ya tenemos la magnitud y la dirección de la fuerza resultante.